Bienvenidos a la segunda parte del curso de Jacques Alain Miller del 2006-2007, El ultimísimo Lacan, que veremos de la mano de las personas que lo han trabajado para animar este encuentro y les presenté la primera vez. En la mañana, Guido, saluda un poco Guido, Matusevic y Cecilia, los demás saludar también, por favor, se harán cargo de las clases 9, 10, 11 y 12. Para luego en la tarde, Valeria y Rosa Bardisa continuar con la 13, 14, 15, 16 y 17. Primeramente, al comité de organización nos gustaría agradecer a quienes intervinieron en la conversación del día 26 de noviembre y les animo a todos a ver la grabación en nuestro canal de YouTube, por la riqueza de temas que se plantean y de los que José Gregorio les va a dar un eco. José. Sí, se trabajó fundamentalmente alrededor del discurso y el lazo social y su relación con el goce, sobre el tiempo y la reducción del análisis al instante de ver, sobre el análisis sin analista y también sobre el Alain como asunto común. Eso es lo... Hubo algunas otras cosas, pero eso, si se quiere, fue lo que tuvo más intervenciones, ¿no? Bien. ¿Hay malestar con y en la ultimísima enseñanza? Si vemos los testimonios de Jan, sí, tanto en Jacques Lacan como para él mismo. ¿Y en nosotros hay malestar? O por decirlo de otra manera, salgan a la calle. ¿Hay malestar en la civilización? Sí. Eso lo diagnosticó Freud. Su época fue la de hay malestar en la cultura. Algo no está funcionando. En lo que en Freud era impreciso y difuso, Lacan aisló los impases y fue mostrando sus diferentes líneas maestras. De nosotros se espera la acción. La ultimísima enseñanza de Lacan le sirve a Jacques Alain Miller para iniciarla, pero comenzó por cómo entender el traumatismo que le produjo a Lacan el descubrimiento freudiano del inconsciente y le llevó a una reacción y respuesta que fueron real. Lacan llama acontecimiento al descubrimiento freudiano, pero ¿cómo lo llama Jam y por qué? Dirá que el descubrimiento freudiano agujerea el discurso universal y tras esto se plantea ¿qué relación con lo real conlleva esta definición del inconsciente como acontecimiento? Aunque la definición de inconsciente está en el comienzo de la obra de Lacan, recogido como historia, será retomado en la ultimísima enseñanza acorde a los tiempos, los nuestros, de la era sin el padre, en la que el objeto que proponen la técnica y la civilización intenta, sin conseguirlo, ocupar ese lugar. Parece un chiste, pero ocurre que los grandes pilares fueron envejeciendo. Al cielo no se le escucha. Y la naturaleza agoniza, devorada por un real industrial al que los S1 contables no pueden apenas apuntalar, y cae. Cae el sentido con sus sinónimos de orden, algoritmo, gramática, sintaxis, metáfora, metonimia, pulverizados al estallar contra el suelo y enturbiando la realidad. Cae el sentido común. ¿Cómo entender este acondicionamiento de la realidad? Se pregunta Jan. Habrá que hacerse el ánimo con valentía y sin añoranza de plantear un real contingente sin hacer una ley de lo real. Es lo que va a ocupar la última enseñanza de Lacan que recorre el seminario 20, 21 y 22 hasta el capítulo 9 del seminario 23, seguida a continuación de su ultimísima enseñanza que encontrarán en el seminario 23, 24 y 25. En mi opinión, ante la primacía que da Lacan en el seminario 20 a Lacan sobre el lenguaje, le seguirá una elaboración en el desvelamiento de los no incautos sierra y que va preparando el terreno para recoger los pedazos en el seminario 22 RSI, haciendo emerger las nuevas formulaciones que se abrirán paso a partir del seminario 23, en el 24 y 25 y que son el parler, el symptôme, l'envie, los nudos borromeos y el toro. Esto prepara un cambio. Cambio que vamos a ir recogiendo
a modo de piedrecitas en el camino, con las preguntas que se hace Miller en el curso, y Laia nos va a recordar. ¿Laia? Sí. Lo que tiene sentido para mí, ¿tiene por ello sentido para el otro? Del síntoma que introduce como entidad clínica a partir de Joyce, dirá que no es el inconsciente en tanto tiene relación con el uno y no con el otro. ¿Dónde queda pues el inconsciente? ¿Qué implica la entidad clínica del síntoma? ¿Se trata de identificarse a ella? ¿Se trata de poder hacer algo con el ser de síntoma? ¿Desenvollarse? ¿Manipular? ¿Qué es lo que funciona? ¿Y qué pasa con la interpretación? Implica al otro. ¿A qué apunta la Lang? Hay que renunciar a entender el porqué de todo lo que enuncia la ultimísima enseñanza. ¿Acaso es lo que ésta exige? ¿Está el uno condenado al sonambulismo del santón o al azar de las bebís? ¿Dónde queda el inconsciente en la clínica del síntoma? ¿Cómo se relacionan los registros? ¿Queda lo simbólico en lo real? ¿Qué es lo real en lo simbólico? ¿Cómo podría realmente ser el uno cuando se lo capta sin el otro? ¿Qué hacer cuando el objeto del pensamiento del cual se ocupa es una sarta de paradojas? ¿Dónde empieza el semblante? Sobre la base de la estructura borromea, ¿qué podemos decir del sentido de la palabra? Pregunta que abre el interrogante. ¿Hay interpretación borromea? Si hay interpretación borromea, ¿cómo reconocer un nudo borromeo en la oscuridad? Quizá habría que recordar que el psicoanálisis es una práctica y la teoría una mera lucubración que va variando a medida que la práctica lo indica. Pero, ¿qué hacer cuando la civilización se presenta con un nuevo paradigma mundial que implica no un rebajamiento, sino una salida de lo anterior? Esto cambia la clínica y la teoría debe replantearse completamente en el siglo XXI. Lean ustedes la conferencia de Jacques Miller en Comandatúa, una fantasía del 2004, anterior a sus cursos sobre la ultimísima. Y también lean la conferencia posterior El inconsciente y el cuerpo hablante, de París del 2014. No es de extrañar que se produzca pánico, que se intente reconstruir al inconsciente de papá, que se le quiera eterno o que progresa adecuadamente, pero tengan en cuenta y que nadie olvide que todo esto lo dijo Lacan antes de los años 80, señalando los impases de la civilización. Miller inaugura la acción lacaniana a la que nos invita a entrar y que asentará sin concesiones en su último curso, L'uno tutto solo. Hay que leer esta acción, pues, bajo la luz del uno tutto solo, para lo cual les invitamos a los que gusten a la preparación del mismo que comenzaremos a partir del 13 de enero, todos los viernes de 12 a 14 hora española y de 8 a 10 hora argentina, parando en febrero y en marzo por sus vacaciones estivales. Recibirán un correo para poderse inscribir a aquellos que deseen participar. Y ya me callo. Ahora oirán ustedes a mis compañeros con sus brillantes intervenciones, que usando la metáfora de Dito, tienen en común poner en jaque ¿qué? La interpretación. Y no es un gambito de dama, es despojar a la interpretación de cualquier intento, incluyendo el nodal, y centrarla en la asistencia, en el instante de ver. Esperen. Felicitar a los argentinos por cómo está jugando su selección en el Mundial y desear ganen. Como decimos en Valencia, donde jugó mucho tiempo Mario Kempes, Amun Argentina. Guido. Gracias, Teresa, por el aliento y por la presentación. Bueno, voy a leer lo que les tengo preparado. Así ya podemos entrar de lleno después. Vas a Cecilia y a la conversación. Entonces, en la clase 9 del ultimísimo Lacan, que lleva por nombre Inconsciente y Síntoma, Miller nos trae una frase desde el inicio, donde plantea que
Si bien Lacan se había inspirado en Freud previamente, esto no es el caso para su ultimísima enseñanza. Por el contrario, Lacan es quien lo despierta de su sueño dogmático. Esta expresión no es inocente ni decorativa, sino que viene al hueso de lo que se está intentando plantear, de lo que está intentando plantear Miller en esta clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que la referencia aquí es a dos autores, que es a quien pertenece la frase, que es a quien se refiere la cita. Ok, aguarden un segundo porque me están diciendo que el audio falla. Sí, se conectará desde el móvil. Ya está entrando. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ¿Ahí se escucha bien? sí, sí, te escuchamos, Guido. Perfecto. Sigo. Decía entonces. Quita el audio de la computadora porque hace eco. Ahí va. ¿Estamos? Sí. Porque los problemas técnicos son mi especialidad, se ve. Decía entonces. Por el contrario, Lacan se inspira en Joyce. Es él quien lo despierta de su sueño dogmático. Esta expresión no es inocente ni decorativa, sino que viene al hueso de lo que está intentando plantear Miller en esta clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que la referencia aquí es a dos autores. A Kant, que es a quien pertenece la frase, y a Hume, que es a quien se refiere la cita. Kant plantea, en la crítica de la razón pura, que es Hume quien logra despertarlo de su sueño dogmático. El sueño dogmático, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, es el racionalismo cartesiano. Es decir, que a partir de las meditaciones es posible construir una ciencia. Meditaciones que como primer paso firme sostienen que hay un otro, ni más ni menos que Dios. El sueño dogmático es entonces efectivamente que no es necesario ir a la experiencia para fundamentar conocimiento alguno, y que el intelecto es más que suficiente para lograr esto. Ahora bien, ¿por qué Kant rescata a Hume como contraparte? Hacemos un breve paréntesis en el planteo de Hume y volvemos al texto. Hume se encuentra, por así decirlo, en las antípodas del racionalismo cartesiano. El planteo de Hume, en resumidas cuentas, es que el sujeto es un espectador en el teatro de la conciencia, y que a partir de lo que allí observa, crea nuevos conceptos. El típico ejemplo es que uno ve una manzana, uno ve el color dorado y ¡pum! Manzanas doradas. Me adelanto un poco. Para Hume, nadie en el intelecto que no haya pasado previamente por los sentidos. Esto crea un enorme problema para el pensamiento científico. Si todo saber nace de los sentidos, ¿cómo poder fundamentar el conocimiento teórico, la causalidad? Quiero decir, uno ve que el fuego da calor, intenta tocarlo, se quema. ¿Cómo sabe que siempre va a ocurrir esto? Uno ve que llueve, el piso termina mojado. De nuevo la misma pregunta. ¿Cómo tener la certeza de lo ocurrido? La respuesta de Hume es que en definitiva, la causalidad se debe a que hay una suerte de inercia en nuestro pensamiento, donde asociamos por proximidad espacial y temporal a y a B. Si se dio A y en las cercanías temporoespaciales se dio B, entonces debe haber una relación entre ambos, una causalidad. Es decir, Hume le da la pauta a Kant de que no es suficiente el intelecto para poder decir algo acerca del mundo, ya que la noción de causalidad se debe al ámbito del pensamiento y a cómo leamos el fenómeno, de modo que no resulta algo intrínseco a este. Entonces, ¿de qué manera podemos leer el efecto que ha tenido Joyce en Lacan y su ultimísima enseñanza? ¿Cuál era el sueño dogmático de Lacan? Por cierto, tanto en Lacan como en Kant, hay que leer este dogmatismo no como algo despectivo, como una posición fanática y acrítica. Muy por el contrario, el dogmático es aquel que sigue unos dogmata, o principios. Al igual que Descartes, Lacan intenta llevar esos principios hasta sus últimas consecuencias.
En el caso de Lacan, a mi manera de ver, estas consecuencias lo llevan a dar con un quiebre en su pensamiento y dictar lo que conocemos como su ultimísima enseñanza. Creo que el hueso al que apunta Miller, cosa que ya nos anticipa en el título de la clase, Inconsciente y Síntoma, es el problema del nexo en la cadena significante entre el S1 y el S2. En la página 140 del curso, Miller explica lo siguiente. El psicoanálisis se podría definir como el acceso a la identidad sintomal, es decir, no conformarse con lo que quisieron los otros, no conformarse con ser hablado por la familia, sino por el contrario, acceder a la consistencia absolutamente singular del síntoma. Y luego, citando a Lacan, ¿en qué consiste esta localización del análisis? ¿Sería o no sería identificarse con su síntoma? Y sigue la cita de Miller. Le doy aquí al identificarse con su síntoma el valor de reconocer su identidad sintomal. No significaría que se llegaría simplemente a identificarse con su síntoma, sino que se es su síntoma. Identificarse con eso, ser su síntoma, es liberarse, después de habérselas recorrido, de las escorias heredadas del discurso del otro. Cierro cita. Esto se sigue de aquello que decíamos acerca del inconsciente real. Cuando se le presta atención allí, uno ya sabe que no se encuentra en aquel. Rearmemos el argumento para llegar a esto nuevamente. Cuando nos encontramos en el inconsciente transferencial, nos encontramos en un segundo tiempo lógico. Lógicamente hablando, el S2, el saber que siempre es supuesto. ¿Por qué se supone el encadenamiento del S2? Aquí es en todo caso donde podemos sostenernos en el planteo kantiano. Kant intenta reducir la experiencia a sus condiciones necesarias, las categorías puras del entendimiento. Me refiero al espacio y al tiempo. Kant desmenuza el fenómeno de todos sus agregados hasta llegar al hueso de este, a través de sus efectos. Simplificándolo, a partir de la experiencia que tenemos del mundo, podemos entonces decir que la estructura mínima para que haya una experiencia son las categorías puras del entendimiento. Entonces, a partir de la experiencia analítica, leída desde el inconsciente transferencial, si encontramos el nombre en padre de funciones, la interpretación apunta a un nuevo sentido, pero sigue moviéndose en el mismo ámbito, ubicar cuál es el deseo del otro. Sigue dando como saldo un saber, pero un saber que leído desde lo real siempre resulta un semblante, una mentira. Esto es lo que se traduce por el significante tachado del otro, que al fin y al cabo se trata de un engaño, se trata del delirio simbólico donde el sujeto se cree amo de su decir, un significante que no logra alcanzar al otro su consistencia. Perdón, repito la frase, no logra alcanzar a dar al otro su consistencia. Cuando nos encontramos en el ámbito de la lectura del síntoma, en tanto este se trata de una formación del inconsciente, estamos en el discurso del otro, en lo común. Ahora bien, cuando se trata del síntoma, dijimos que muy por el contrario, se trata de algo singular de cada uno, de un modo de goce propio. Es aquí entonces donde encontramos a Joyce en el lugar clave que da la pauta para despertar a Lacan, vía la encarnación del síntoma. Quiero decir con esto que, así como Kant lee en Hume el problema de encontrar la causalidad como un dato originario y aplicarlo en el ámbito físico, Lacan lee en Joyce el problema de ubicar el yo y su intencionalidad, y el sujeto y la cadena significante como el originario de la experiencia. Quiero decir que el uno al que logra acceder Joyce muestra en su estructura que no hay destinatario alguno, que la cadena significante puede romperse y hacer algo con eso, o siendo todavía más extremo, poner en duda, poner en cuestión el encadenamiento del S1 al S2. Me queda poco espacio para exponer, con lo cual salto al capítulo 10 del curso y traigo dos frases que me parecen condensan lo que quiero transmitirles hoy. Miller cita a Lacan diciendo primero, la idea que solo es real, lo que excluye todo tipo de sentido, es exactamente lo contrario de nuestra práctica. Y luego de indicar que el psicoanálisis tiene un andarrengo, trae otra frase de Lacan. El psicoanálisis sería de algún modo lo que podemos llamar del orden de la afectación, quiero decir, del orden del semblante. Cierro cita. Por un lado, resulta extraño pensar que hay un sentido en lo real, cuando veníamos diciendo que efectivamente lo real no es del orden del semblante, no sería del orden del sentido en tanto que encadenamiento S1, S2. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado,
Resulta paradojal y chocante lo que plantea Lacan al decir que el psicoanálisis sería del orden del semblante. Creo que la idea de paradoja con la que introduce Miller esta clase es propiamente a lo que se está apuntando aquí. Plantea que la posibilidad de que haya una paradoja requiere que haya una opinión verdadera. Esto se condice con lo que se concluiría en el diálogo del Menón de Platón, respecto del conocimiento, que una definición apropiada de un concepto sería una opinión verdadera, una doxa episteme. Por así decirlo, una opinión que tenga una fundamentación válida. Creo que así como lo plantea Miller en su conferencia El inconsciente y el cuerpo hablante, de lo que trata aquí es de poder pasar del delirio de lo simbólico al embaucamiento de lo real. Entender que el psicoanálisis es del orden del semblante, porque precisamente responde a la misma lógica que la paradoja del mentiroso. Esta frase es mentira, se vuelve mentira en tanto es verdadera y viceversa. Se vuelve verdadera en tanto es mentira. Creo que es de esa manera en la que se posibilita conjugar estas dos frases de Lacan. Efectivamente hay un sentido en lo real, pero este es del orden del S1, por así decirlo, un sentido sin el otro, un sentido del uno solo, sin destinatario, sin entablar relación alguna, ya que no hay ninguna que lo soporte. Ya lo dijimos respecto al inconsciente real. Este sería entonces el sentido del síntoma, un sentido que puede ser encarnado, pero no dicho, en el sentido de que nos remitiríamos a un semblante. El psicoanálisis se mueve en ese filo, en el de la verdad mentirosa, sabiendo que cualquier tesis establecida erra con respecto al blanco de lo real. Pero, sin embargo, en su praxis, no debe perder de vista esto mismo, que al fin y al cabo son solo palabras. Creo que podemos intentar condensar la articulación de estas dos clases de la siguiente manera. El análisis que hace Joyce de Lacan nos deja como saldo algo acerca del saber de hacer de uno que supo encarnar su síntoma, a sabiendas de que las palabras son siempre impuestas por el otro, en tanto que tienen un sentido. Se corre de ubicar a este como destinatario, logrando hablar solo. Y esto se puede aplicar tanto a Joyce como a Lacan. El acceso que nos queda a esto es el imponer a la fuerza un sentido acerca de lo que dice su obra. No digo encadenar, porque me parece que no es posible. En todo caso, pegarlo con cinta scotch a un S2 para poder lograr algún sentido. Creo que con las dos frases de la clase de 10, Lacan lo que nos indica es que en un análisis, y quizás en la vida de cada uno, esto lo que hizo. No escuchar a los S1, por taparlos con S2. Olvidarnos del embaucamiento de lo real en favor de sostener el delirio y no caer en paradojas que habría que sostener del mismo modo en que se sostiene un análisis. Un punto más antes de ceder la palabra a Cecilia. Por este mismo planteo, es decir, en hacer el esfuerzo de cambiar la escucha, es que Miller hace un tanto hincapié en que sería necesario un nuevo neologismo para el término interpretación. Porque efectivamente, en tanto estamos hablando de síntoma y de parler, la interpretación, en tanto que es el manejo de los semblantes, ya no puede llevar el mismo nombre. Por lo pronto, quizás deberíamos decir interpretación, entre comillas. Bueno, hasta ahí estamos. Te cedo la palabra. Bueno, gracias Guido. Yo creo que hoy, por suerte, sin tanta dificultad técnica, todos pudieron constatar lo claro que sos. Gracias. Bueno, y que tenés más biblioteca que yo también. Pero bueno, buenos días y buenas tardes a todos, trumanas y trumanas. Me han tocado las clases 11 y 12, sentido de agujero y momento de concluir, y ya estamos en este segundo y último encuentro de este curso, así que vamos a ello. En la clase 11, a Miller le interroga el doble efecto de la interpretación, y para ello hace un seguimiento del seminario 24 a partir de esforzamientos que quedarán a justificar. Es decir, se concretiza este doble efecto de la palabra interpretativa, ya que tiene efectos de sentido, pero también efectos de agujero, y agrega, ¿un agujero en el que caemos? La primera pregunta que me ha surgido es, ¿de qué se trata la interpretación en la ultimísima enseñanza? Miller señala que la interpretación clásica supone al otro, y solo es pensable con la intención como telón de fondo, por lo que necesitaríamos transcribirla en otro registro, en el registro del uno. La interpretación, pensada desde lo simbólicamente real, llama un significante nuevo o un nuevo uso del significante que como lo real no tenga ningún tipo de sentido.
La dificultad se presenta al querer situarla como lugar, estatuto, función en la teoría borromea. Su especificidad la ubicamos en no tener ningún sentido y se justifica si se coloca el inconsciente donde está lo real. El modo de operar con el sentido sería apuntando al fuera de sentido, pero que no sea cualquiera, sino que resuene en la singularidad y permita incidir a la economía del goce. Entonces, ¿habría un fuera de sentido más fuera de sentido que otro? Lo real se desdibuja como el puro encuentro con la lengua y sus efectos de goce en el cuerpo. Entonces podríamos pensarlo como un trozo, un fragmento, en tanto separado del saber ficcional que se producirá a partir de ese encuentro, y ese encuentro entre lengua y cuerpo es contingente. Refiere que la práctica analítica es sin valor porque los valores son semblantes. No se trata de intercambio, el valor de la interpretación se evapora apenas se la trae, se la menciona o se la cita, apenas se la saca de contexto. Como tal, una interpretación no tiene valor ni de intercambio ni de uso, es sin valor. Y de hecho, Lacan dijo acerca de Freud que un caso no tiene valor para entender otro caso. Miller plantea su idea. La solución estaría por lo menos señalada mediante el doblete del efecto de sentido y el efecto de agujero, mediante esta conjunción que también es, si se quiere, el equívoco. Esta palabra equívoco es una palabra que tiene su lugar en la interpretación, y ello al punto de que al principio del seminario El Symptôme, página 18, Lacan dice, y lo dice rápido porque ya lo desarrolló en el acto donde ha dicho, que la interpretación opera únicamente por el equívoco. Ahora bien, al equívoco le asigna el término resonancia. Los efectos de sentido son resonancias. En cambio, el efecto de agujero sería de un orden distinto al de la resonancia. La resonancia, que atraviesa la totalidad de su enseñanza de sus comienzos, va en contra de la unión del efecto de sentido y el efecto de agujero. La resonancia, como eco del decir en el cuerpo, pone en función el cuerpo y el lenguaje, y el circuito de sentido pasa por estos dos polos. Ahora bien, con lo real, hace de este el tercero del par cuerpo-lenguaje, el tercero del par del sentido, el tercero que hace falta para que concuerden, para que se mantengan unidos el cuerpo y el lenguaje. Se ponen de relieve en el cuerpo los orificios, así como pone el agujero lo simbólico que forma un par con el sentido. El agujero en tanto está presente en el nudo borromeo, el agujero en tanto es el principio del anillo o del redondel de cuerda. Y en tanto es especialmente adjudicado por Lacan al registro de lo simbólico. Entonces, la interpretación no es tan solo un equívoco de sentido a sentido. O sea que la interpretación borromea es el forzamiento con el cual puede resonar una significación que solo es vacío únicamente a condición de que no nos dediquemos a ella, como podríamos pensarlo desde el Epsilon Labs. El esquema de la resonancia estaría soportado por lo real. La interpretación pensada como actuando sobre el síntoma conserva sentido. Ahora bien, en el seminario del síntoma, el goce se distingue del sentido y se ubica del lado de lo real. Equiparar el inconsciente con lo real da lugar a la interpretación borromea. Pero ¿cómo pensar esta interpretación? Lacan propone el modelo poético para luego rechazarlo. La hazaña del poeta aludiría a producir un equívoco con el sentido y eliminar un sentido. Esta hazaña sería eliminar un sentido y reemplazar este sentido por, dice Lacan, una significación. Significación con la que el poeta vendría a duplicar el sentido, es el equivalente del agujero del que hablábamos, es decir, para especificarlo mejor, el agujero en lo real o la relación sexual. La significación como una palabra vacía apunta a acercarse a lo que hemos ubicado como el efecto de agujero. ¿Por qué la significación es un vacío? La interpretación sería aquí, dice Lacan, un forzamiento, por el que un psicoanalista puede venir para hacer sonar otra cosa que el sentido, otra cosa que la resonancia, es decir, agregar el vacío. Podríamos pensar el agujero como algo que se puede llenar y el vacío como donde no cabe nada. Es ahí donde se contextualiza el concepto lacaniano de la resonancia. El sentido resuena con la ayuda del significante, pero no llega lejos, y es más bien blando, se aplasta. La resonancia del efecto de agujero, es decir, aquello que los dichos se logifica a partir de la ausencia de relación sexual,
y se extiende como una significación vacía. La significación apunta al goce, el sentido apunta a la resonancia del decir en el cuerpo. Con el sentido se ponen en juego los afectos y estos engañan. Ahora bien, Miller comienza la clase 12 aludiendo que estaba enredado en eso y que ahora está atolondrado, mareado. En relación a la orientación de esta ultimísima enseñanza, refiere que el nudo Borromeo y el toro son dos objetos matemáticos que Lacan asocia en su ultimísima enseñanza, que son brújulas que no indican puntos cardinales. Y como la dirección va a dar vueltas e incluso enredarnos, nos invita junto con él a subirnos al tío vivo, o como decimos en Argentina, a la calecita, para seguir las vueltas y los rodeos, los meandros de esta ultimísima enseñanza, hasta transformarla en algo con lo que sueña a veces una vía romana. Esta metáfora que Lacan introduce en el seminario 3 respecto al nombre del padre, le surgió a Miller mientras buscaba los títulos para la primera y última clase del seminario 24. Ahora bien, el nudo Borromeo no es una vía romana. El nudo Borromeo y el toro son brújulas, la dirección es enredarse. Así ubica en el dar vueltas una estructura. El nudo Borromeo muestra que este dar vueltas es capaz de una complejidad insospechada. Y el toro asocia el dar vueltas con el agujero. Ubica la dificultad principal, en redactar lo que queda de palabra. Si uno se deja llevar por el dar vueltas, termina sin duda atolondrado. La estructura sería lo que permite salir del atolondramiento. Lacan se preocupó por la relación entre la topología y el tiempo. Fijó los límites del mismo al llamar el seminario 25 el momento de concluir, y en su escrito Radiofonía, donde había establecido el principio del hace falta el tiempo para el análisis. Así pues, el tiempo de la vía romana es el de la trayectoria, cuando uno espera que después haya algo más. Sin embargo, el tiempo asociado a la topología no es un tiempo lineal, sino primero un tiempo circular, un tiempo del dar vueltas. Cuidado con las vueltas, no se vayan a marear. La dirección de la ultimísima enseñanza es el dar vueltas en círculo en torno al agujero. Ahora bien, este dar vueltas refiere a la repetición o a la iteración. ¿Se trata de estar mareado por no poder parar en relación al goce? En el tiempo Borromeo no hay despertar, no hay liberación del síntoma. Se trata de saber por qué se está enredado en él. El saber, en la TDE, implica que se sabe que no hay despertar. El ser humano está condenado al sueño. Y aquí acentúa lo social y ubica que la topología es incesantemente duplicada por la sociología. La propuesta de Lacan es un hombre tórico, hueco. De la mano de Eliot con The Hollow Men, refiere a que el mundo termina con un murmullo o también con un quejido. Siendo este murmullo o quejido el ruido de la cámara de aire que se desinfla. Lacan no eligió terminar su seminario el momento de concluir con algo que llamaría el trueno. El trueno, la voz del trueno remitiendo a la voz humana, es el colmo del fantasma. Lacan no termina su seminario con el trueno, sino con el desinflado del toro psicoanalítico. El fantasma de la estructura implica que el lenguaje ya está presente. Aprendemos a hablar, dice Lacan, y esto deja huellas. Aprender a hablar tiene consecuencias y estas consecuencias son lo que llamamos el síntoma. El parletre es l'instruments, porque se aprende a hablar con los más cercanos. El rostro del otro, dirá Miller, y así surge una sociología inmediata. Volverá a referirse al saber como lo legible. Se supone que se sabe leer de otro modo, que supone algo arbitrario y aleatorio. Esto significa que ese leer de otro modo no se lo hace recaer en nadie. En esta TDE ya no se trata de una estructura lingüística, sino de una estructura cósica. Esto supone un saber comportarse mejor de lo que nosotros mismos podemos saber. Las cosas saben comportarse precisamente por diferencia con los trumanos que no saben cómo comportarse a causa, entre comillas, de la estructura simbólica de la lengua. Se plantea entonces el problema que en el delirio lingüístico lacaniano no se podía formular. Es la inadecuación de las palabras a las cosas, lo que significa por abstracción la inadecuación de lo simbólico a lo real.
Lacan figura en su última clase lo que sería la adecuación con el enlace de los dos redondeles de lo simbólico y lo real. Este enlace demostraría que lo simbólico y lo real se mantienen juntos y que lo imaginario está en otra parte. Pero esto es algo que rechaza en su ultimísima enseñanza, al decir que la adecuación de lo simbólico a lo real solo hace las cosas fantasmáticamente. Justamente porque lo simbólico no es adecuado a lo real, porque lo simbólico solo está asociado a lo real por el fantasma en tanto sugestión imaginaria, hay que intentar asociar lo real y lo imaginario, intentar imaginar lo real. Esta es la clave de todas las manipulaciones de la ultimísima enseñanza. Lo que está dicho aquí, dice Miller, es del orden de la precaución oratoria, para mostrar que hay cosas que saben comportarse y que corremos tras ellas, detrás de la manera en que ellas giran, se dan vuelta, se anudan, etc. Ante esto, ¿el analista sabe comportarse? El analizante que habla hace poesía, y a veces el analista también. Pero la poesía no está del lado de la interpretación. El analizante hace poesía, el analista corta. El corte es un acto que no es débil, ya que actuar por intermedio del pensamiento roza la debilidad mental. El acto mayor de esta ultimísima enseñanza que eleva el psicoanálisis a la dignidad de la cirugía es el gesto quirúrgico de cortar. No es la palabra la que hace la cosa, sino que es el corte el que cambia la estructura de los objetos representados. Se trata de que el analista se dé cuenta del alcance de las palabras para su analizante. Se trataría de elevar la debilidad psicoanalítica a la seguridad soberana del gesto quirúrgico cortar. Esta sería la salvaguarda del psicoanálisis. Y ahora sí, damos el espacio para que podamos conversar un rato. Bueno, buen día. Dos palabritas antes de iniciar la conversación, para los que no estuvieron la vez anterior. Vamos a retomar esa modalidad. Hay que levantar la mano y vamos a ir dando la palabra a medida que la vayan pidiendo. Pensamos en un tiempo más o menos breve, así podemos escuchar muchas voces y muchas intervenciones. Así que bueno, ya pueden ir levantando la mano e ir pidiendo la palabra. Lito. Estás muteado, Lito. No, lo primero que quería decir es agradecer a los dos trabajos, me parecen los dos trabajos muy excelentes. Pero lo que quería tomar es que ya que estamos trabajando el ultimísimo Lacan, ¿por qué ultimísimo Miller, ¿por qué Miller usa la palabra ultimísimo? Porque claramente lo que él va a decir es que hay un primer Lacan, un último Lacan y un ultimísimo Lacan. Y él, me parece que es muy importante para orientarse, donde él sitúa el comienzo del último Lacan en el Seminario 20 y el ultimísimo que comienza, digamos, el último comienza con el 20, perdón, y el ultimísimo comienza con la última clase la anteúltima clase de Joyce el Síntoma, el Seminario 23. Y creo que es muy importante darse cuenta que lo que pone ahí en juego es una nueva definición de lo real, ¿no? Lo real como tapón, lo real sin ley, ¿no? Y que decir lo real sin ley es el intento justamente de despertar, como decía Guido, del sueño dogmático, porque lo real sin ley cuestiona el saber científico mismo, y que creo que es el saber en lo cual, siguiendo a Cecilia, nos venimos
se viene durmiendo todo el siglo XX, desde el siglo quizá XIX o antes, en el XVIII. Y el sueño dogmático se termina en el problema que nos presenta la época, o sea, el siglo XXI, en el cual hay algo que escapa al saber posible y que se empieza a tratar de no un saber, sino de un saber hacer, como planteaba Guido, ¿no? Bien. Marina, tenés que desmutearte, Marina, primero. Estás muteada. Gracias. Bueno, agradecer los trabajos y después pedirle a Guido si podía ampliar un poquito sobre lo que significaría la frase un sentido del uno solo, ese sentido encarnado, si puede decir algo más sobre eso. Y después si puede ampliar un poquito sobre la salida de la paradoja en la que se metería la ultimísima enseñanza. Si puede ampliar un poquito. Gracias. Sí. Gabriel, no sé si Guido querías responder ahora o le damos la palabra a Gabriel, como te parezca bien. Después de Gabriel, yo le respondo a Marina. Ok. Bueno, Gabriel. Sí, hay un diálogo que me parece que podemos utilizar este diálogo de los dos trabajos como la síntesis del inicio de la última jornada y muy precisa. Y creo que complementa un poco mi pregunta, Guido, de lo que decía recién Marina. Yo te pregunto que la paradoja es la salida de lo que cojea entonces, porque yo creo que no hay salida de la paradoja, pero de lo que cojea sí, que había planteado en el seminario 11. Bueno, Guido, Adrián había levantado la mano, no sé si la bajó, no lo veo. Bueno, pero Guido tenés la... Ok. A ver, me parece que la paradoja puntualmente que presenta es precisamente esto en relación a esta nueva definición de lo real. Presentar lo real sin ley, precisamente, es plantear que lo que no funciona es la ley simbólica, en todo caso. No hay ley que encadene el S1 al S2, en definitiva. No hay esa causalidad. Entonces, lo que no tenemos tampoco es regularidad, lo que no tenemos tampoco es memoria, en ese sentido, hasta que no se encadene a la fuerza ese S2. En cuanto a la salida, yo creo que no hay salida de la paradoja, sino que precisamente es sostener ese espacio de la paradoja, que me parece que en eso consiste el embaucamiento, en saber que esto que decimos no son más que palabras, que no son más que semblantes, que apuntan a un real, pero que nunca jamás logran capturarlo. Es decir, dejarse embaucar por lo real. Yo creo que esa es la salida que nos muestra Miller de la mano de Lacan. Gracias. Adrián. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, me han gustado mucho las tres intervenciones, la de Teresa inicialmente y después de Guido y Cecilia. Quiero hacer dos puntuaciones y si se puede hablar de eso, genial. La pregunta que plantea Teresa me parece importantísima cuando ella dice si hay malestar y plantea en nosotros. Entendí que se refería al nosotros de los psicoanalistas, más allá del malestar en la civilización, en la sociedad, en la cultura o en Freud, en Lacan, ¿no? Y bueno, creo que sí, que da mucho juego si pudiéramos comenzar a hablar si hay cierto malestar en el propio campo del psicoanálisis, especialmente por estos cambios que va proponiendo Miller por un lado y a la vez
diciendo y proponiendo que están en el mismo Lacan, ¿no? Una segunda cuestión que me pareció muy interesante que hubieras planteado, que el objeto lo propone la técnica. Me parece que esa frase es una clave, que no lo propone el objeto la ciencia. Creo que a veces los analistas confundimos tecnología y ciencia y ponemos el énfasis contra la ciencia, digamos de alguna manera, cuando los objetos justamente lo proponen la técnica. La ciencia es otro proceso, me parece. Somos todos sujetos de la ciencia, eso Lacan se ocupó mucho de plantearlo, y por eso hay psicoanálisis, en fin. Entonces, que hayas dicho esto del objeto lo propone la técnica, me parece que hay que destacarlo mucho. Y en tercer lugar, esto del real contingente sin hacer una ley de lo real. Me parece una clave porque plantea un asunto de diferencia con lo que dice Lito. Él decía que, o entendí mal, quizás, no lo sé, esto de estar dormidos, no está hablando de que el mundo está dormido, la humanidad está dormida, el hombre está dormido. Me parece que Lacan siempre tuvo mucho cuidado de plantear que él no propone una cosmovisión, no dice cómo es el hombre o la humanidad, sino que habla de psicoanálisis solamente. Entonces me parece que cuando hablamos del hombre que no despierta, tenemos que circunscribirlo a la práctica del psicoanálisis. No, creo que extenderlo a que el mundo es así es entrar en una cuestión que no es estrictamente psicoanalítica, sino que es una cuestión discursiva que amplía demasiado la cuestión, y es postular que el psicoanálisis es una cosmovisión, cuando justamente no se trata de eso, ¿verdad? El psicoanálisis es el discurso analítico, no otras cosas. Entonces, por ahí es la forma de hablar nuestra, no lo sé, porque si no se nos plantea como un todo vale, o todo dormidos, y me parece que entonces nos desborda, en el mismo sentido que cuando Miller encuentra y dice, Lacan hace cambios radicales en la teoría, radicales verdaderamente, y no es tan simple ver que esos cambios radicales teóricos se están viendo en la clínica. Seguimos trabajando todavía muchos, con los esquemas que en el ultimísimo Lacan ya habría que empezar a dejar de lado. No es una transformación tan rápida, ¿verdad? Eso ya muestra el fondo del todos dormidos. Entonces me parece interesante plantear esto. No estamos diciendo que la humanidad está dormida o que el ser humano sueña. Lo decimos para el ámbito en el que nosotros nos referimos desde el psicoanálisis. Quisiera precisar un poquito estas cosas. Bueno, por ahora nada más. Gracias. Lito. Estás muteado. Ahí está. Ahí. No me podía desmutear. Bueno, no quiero yo acaparar la palabra, pero como fui nombrado, entonces quería dar mi opinión al respecto. Me parece que Lacan no habla del hombre, y menos del ser humano. Lacan habla del hombre, L-O-M, L.O.M. en el seminario de la conferencia sobre Joyce, que está en los otros escritos. Y da una definición que va justamente en contra del sujeto de la ciencia, y esa definición dice que el hombre es fonético, no del fonema, sino del sonido. Por lo tanto, creo que no tiene una cosmovisión, Lacan, cuando habla del hombre, porque no piensa en ser humano. No piensa en la dimensión del ser humano. Piensa en el hecho de que, es cierto, para todos, pero uno por uno, estamos en relación a una resonancia en el cuerpo del hecho de que hay un decir. El decir no es del lenguaje. Esto se podría hablar mucho más, pero bueno, no creo que sea el momento ni tengo el tiempo para eso. Pero me parece que uno por uno, que no hace un todo, cada LOM, está marcado por una resonancia. Y por otro lado, me parece que la ciencia, mucho remarca Lacan en su primera enseñanza, nace de Descartes. Y en Descartes nace también en la teoría del conocimiento, que no podría ser pensable sin la relación sujeto-objeto.
creo que la ciencia, es lo que marca la epistemología también, es la creadora de un objeto. El objeto, como estudio de la ciencia, no existía antes del discurso cartesiano. Y justamente si algo tiene esta época es que Lacan quiere reemplazar la noción de sujeto, en el cual el sujeto solo es un efecto del significante, por el parlet, porque el parlet es que sostiene la iteración de ese goce producto de la resonancia en el cuerpo. L'homme es uno por uno, no hay cosmovisión del l'homme, pero sí hay uno por uno que sostiene ese goce que itera en él y que justamente marca la época. Yo estoy convencido de que la ciencia es uno de los semblantes más que vienen a dormir a la humanidad, ya que estamos hablando de humanidad. Pero es una concepción diferente a la de Lacan, donde no hay humanidad, hay l'homme. Gracias, Gabriel. Sí, no, quiero volver sobre el detalle porque me parece que no hay que perder la perspectiva de los dos trabajos, porque en realidad cuando vuelvo sobre la pregunta, la paradoja entonces no sería la salida, porque eso sería dialéctica, superación, y no hay superación aquí. Entonces hay una directa cuestión con el andar cojo de la causalidad, o el andar rengo, como tú has dicho, del seminario 11, pero no en términos de superación, creo yo. Por eso me parece muy importante, incluso invito a que podamos leerlo al texto de Guido, porque tú ibas cambiando sujeto, estructura, otro, significante, cuando lo decías, porque me parece que ordena mucho esta cuestión respecto de la causa de lo que cojea y cómo introduce la paradoja, pero no como superación. Gracias. José. Sí, no sé si dirigir la pregunta a Cecilia o a Guido o a cualquiera, ¿no? De los que quieran intervenir. Pero me preguntaba por este término, dejarse embaucar por lo real, ¿no? Que creo que tiene, ha sido mencionado por Guido y también por imaginar lo real, que ha sido dicho así por Cecilia, ¿no? Cecilia hablaba de un real fuera de sentido, donde habría otro más fuera de sentido, digamos, ¿no? Habría un real más fuera de sentido que otro. Y en cuanto a Guido, rescata esa frase de Lacan, para mi manera de ver, magnífica, que dice, la idea que solo es real, que lo que excluye todo tipo de sentido es exactamente lo contrario a nuestra práctica. Es decir, que podría pensarse que lo real puede tocar el sentido, ¿no? Me preguntaba si eso es el embaucamiento de lo real al que se referían, ¿eh? Y también tomaba como referencia la conferencia de París, que también está mencionada, es decir, cuando se habla un poco de dirigir un delirio de tal forma de que la habilidad del parletre pueda ceder al embaucamiento de lo real. Bueno, lo dejo como para que comente quien quiera. ¿Quién toma la palabra? Dale, Guido. Guido. Los formalismos ante todo. No, chico. A ver. Sí, yo, a ver, voy por partes de lo que me quedó de lo que fue surgiendo, pero puntualmente esto último que trajo José. Sí, a ver, que lo real tiene, que toca los sentidos, eso no me cabe la menor duda, o sea, no hay sentido sin real, no hay S2, no hay sentido si no es porque se engancha a un S1 en todo caso. En ese sentido no me parece que haya duda. Ahora bien, el tema es si se puede en todo caso imaginar lo real. Yo creo que ese es el esfuerzo que plantea esta ultimísima.
de dejar en todo caso de lado, o intentar dejar de lado, o no tomarlo como verdad, no creer de esa manera en los semblantes, en lo simbólico. El otro día, bueno, estaba hablando sobre Wittgenstein, pero no viene al caso. Da un ejemplo en realidad de cómo yo lo leo esto quizás, de imaginar lo real. Hay una escena en La Crónica Francesa, una película de Wes Anderson, en plataformas para ver si quieren, donde se explica en 5 minutos, brevemente, de qué consta el arte moderno, en definitiva. Hay un artista que descubre en una prisión que pinta un cuadro totalmente abstracto. Se lo muestra a unos mercaderes y les dice, este mismo artista, este mismo pintor, puede pintar un gorrión, muestran una servilleta con un fósforo quemado, en 15 segundos, o 45 segundos, lo que fuese, un gorrión perfecto. Y él, pudiendo dibujar así este gorrión perfecto, le parece mucho más satisfactorio pintar esta pintura abstracta, que es una mujer. Uno lo único que ve son manchones de colores superpuestos unos sobre otros. La pregunta es genial, ¿y dónde está la mujer? Ese es el punto, precisamente. Créeme que está ahí. Me parece que precisamente, imaginar lo real consta de eso, consta de poder, en todo caso, ver en ese gorrión perfecto, no el gorrión, sino precisamente estas manchas que vemos en el arte abstracto. Es decir, poder dejar de lado el semblante para intentar acceder a eso real, quizás vía lo imaginario, donde no haya un sentido, sino simplemente eso que se presenta ahí, que digamos, desde lo imaginario, es sin falta. Solo eso por ahora. Gracias, Teresa. Estás muteada, Teresa. Que quisiera reflexionar un poco sobre la naturaleza. La naturaleza, una frase que creo que es de Jacaranda Miller, no recuerdo de dónde, podría ser también de Lacan, no lo sé, en el que dice que la religión nos protege o nos protegía o nos protege de la naturaleza y el psicoanálisis nos protege de la cultura. La naturaleza ha sido, ha sacado la ciencia de la naturaleza lo real que había en ella. Lo dije la otra vez en la primera presentación de la primera parte de este encuentro. Entonces, en ese aspecto pienso que la naturaleza sí que está como destrozada. Está destrozada por una parte por la ciencia que hace que se desvele, como dije la primera vez, lo real que hay detrás de ella, y por otra parte por la técnica. Y después sobre el malestar, porque tengo tiempo limitado, Adrián, yo pienso que nosotros los psicoanalistas, cuando he dicho eso, que salgamos a la calle, me refiero a que sí, indudablemente como personas vamos a ver como los demás que hay malestar, ya si hay o no, es nuestro reto, ¿no? El ver qué hacemos con eso, porque ya lo inició Freud, es hecho un desarrollo con eso. No sé si te referías a eso o a algo más. No, me refería a que a veces Miller habla de cómo él es golpeado de alguna manera, es impactado por los distintos cambios que va haciendo Lacan. Lacan también se quejó mucho de la falta de recepción de lo que él iba planteando por los analistas, Freud más todavía. Por eso me pareció que habría ese asunto que es hasta qué punto en el propio colectivo de analistas también las cosas no son nunca tan tranquilas, sino que también hay desajustes.
Y bueno, por eso creo que seguimos leyendo a Miller, que está tratando de ver ese desajuste que él va a transformar en el ultimísimo Lacan, ¿no? Sí, Lito. Estás muteado otra vez. Estoy totalmente de acuerdo con Adrián. Hay malestar dentro del psicoanálisis. No me cabe duda, hay un malestar en la sociedad. No nos olvidemos que el malestar es en la cultura. Y decir que el malestar en la cultura, es decir, para Lacan era el malestar está en el lenguaje. Porque Lacan define en la instancia de la letra la cultura como el lenguaje. La idea es si el psicoanálisis, me parece a mí, puede dar una respuesta tanto al malestar que hay dentro de los psicoanalistas como el malestar que hay en la cultura. A mí particularmente me parece que el invento de Zadig por parte del Miller es un intento de dar también una respuesta por fuera del consultorio, por fuera de nuestra práctica, podemos decir así, quizá el malestar que se presenta en la cultura, en el lenguaje. Yo no recuerdo dónde, pero me parece que Miller lo que sostiene es que hay un cambio, que en Lacan no se trata tanto del malestar en la cultura, y no recuerdo la palabra que utilizaba, pero el malestar en la época yo lo definiría más que en la cultura, es el malestar que tenemos porque el objeto A ha ocupado el lugar del cenit, el objeto, no el objeto A, pero también el objeto A ha ocupado el lugar del cenit en las sociedades, en el mundo actual, en el siglo XXI. Me parece ahí que el intento justamente de esta última enseñanza, que me parece que ya no es la de las relaciones de objeto, donde en la pulsión y en el goce que nos habita uno por uno, no es sujeto ni individuo ese uno por uno, ese malestar tiene con el tratamiento que hace la tecnociencia, como dice Heidegger, en la época. Y ese producto de la alianza entre la tecnociencia y el capitalismo es lo que Miller sostiene que es, digamos así, para poner la misma palabra que usó Teresa, el malestar en la cultura en este momento. Y lo Perdón, que Lito, ya. Bueno, perdón. Entonces, tenemos que trabajar esta diferencia entre el malestar en la cultura en la época freudiana y qué sería el malestar en la época, que depende, me parece, de no tanto del lenguaje, de la cultura, sino de esta alianza entre la tecnociencia y el capitalismo. Y que no, por eso es la creación de Zadig, porque Miller, como yo también comulgo con eso, no soy nadie para decirlo, pero lo dice Miller y yo comulgo con las palabras de Miller, es que el psicoanálisis es el único que puede decir algo, por eso la ultimísima enseñanza de Lacan, sobre cómo salir de esta alianza. Y no son los partidos políticos ni la política tradicional, tal cual como se piensa a partir de este siglo, en esta división entre populismos y Perdón, Lito, ahora sí. neoliberalismo, que el psicoanálisis propone otra cosa. Sí, antes de darle la palabra a José, agrego algo a lo que decís, que es, así empieza la conferencia de Miller en Buenos Aires, con la transformación del malestar en la civilización hacia él ubica el objeto en el cenit de la cultura. Y hace dos cuestiones, la alianza de la tecnociencia, la caída del nombre del padre, como los dos pilares que se han transformado en relación a la era freudiana y el siglo XXI.
Me parece que ahí hay todo un contexto en el cual avanzar para esto, y también la transformación del super yo en relación a cómo lo pensaba Freud y cómo lo pensaba Lacan. Parece que ese contexto lo lleva a Miller a replantear lo que sería, porque así empieza la conferencia sobre lo real en el siglo XXI, ¿no? La consecuencia que empieza a sacar Miller de la transformación del orden simbólico, lo imaginario y lo real es, me parece, el camino fecundo que está generando a partir de esas conferencias también. Bueno, José, te paso la palabra. Sí, estamos de conferencias. Yo también traigo otra conferencia que es la de Comandatúa, ¿no? Más vieja. Pero allí pesco algo de lo que mencionaba Teresa a propósito de la naturaleza. Miller dice que habría que pensar mejor la civilización agrícola, lo dice así. Porque la civilización agrícola era por definición amiga de la naturaleza, ¿no? Y él va a plantear allí que lo que se produce en la época actual primero es una metáfora de la naturaleza por lo real, y en segundo lugar que este real terminaría tragándose, devorando la naturaleza, ¿no? Entonces me parece que es interesante pensarlo, porque esta es una conferencia previa a la ultimísima enseñanza, ¿no? Y al abordaje de Miller respecto a esta, pero que de alguna manera cuando señala, es decir, esta suerte de proximidad entre el discurso del analista y el discurso de la civilización, me parece que ya allí también marcaba el tema del objeto A en relación al cenit de la civilización, ¿no? Dolores, estás levantando la mano. Tenés que desmutearte, Dolores. Bueno, esta cuestión sobre la naturaleza me interesa muchísimo. Quiero además decir que ahora mismo está también muy relacionada con un tema que tomó Zadig, que es el tema del desastre ecológico y del cambio climático, porque ahí vemos efectivamente hasta qué punto la naturaleza ha sido trastocada por el hombre, y como dice Lacan, vivimos en un nuevo real, este real del siglo XXI, donde en realidad ya ni siquiera puede, es una pregunta que yo me hago, ni siquiera estoy segura de que pueda valer la oposición, la naturaleza por un lado y el lenguaje cultura por otro. No estoy segura, porque ese supuesto real inmutable de la naturaleza ha sido trastocado de tal manera por la tecnociencia, cultura en el sentido de la tecnociencia, que realmente ya no podemos pensar en un real, por así decirlo, natural, sino que es un real que ya está desordenado, alterado por la propia tecnociencia. Y en ese sentido mi pregunta es si esa oposición en la que nos hemos venido manejando dentro del lacanismo, de orientación, claro, levi-straussiana, releída por Lacan, naturaleza, cultura, y entre medias el lenguaje como aquello que precisamente nos aleja de la naturaleza o pone el malestar en la naturaleza, perdón, en el lenguaje, si podemos seguir, es una pregunta que yo me hago, si podemos seguir manteniendo desde esta perspectiva el binarismo con el que se manejaba el primer Lacan levi-straussiano, naturaleza de un lado, lenguaje, cultura de otro. Y si no queda todo mucho más desestabilizado, por decirlo de alguna forma, ese binomio hasta cierto punto, ese binarismo hasta cierto punto clásico. Esa es una pregunta. Y luego la otra, que está más atenida al libro y que en ese sentido, bueno, me urge más si no podéis responder las dos,
es en el primer capítulo que estamos tratando hoy, es la cuestión del tiempo lógico. Es decir, él plantea, a mí siempre reconozco que esto de la temporalidad para mí es un embrollo que cuando me lo planteo, además en el tema concreto de la clínica, me resulta un escollo hasta cierto punto insalvable, ¿no? Porque él plantea que Lacan invierte la perspectiva, ahora ya el tiempo uno no es el del otro, el del inconsciente con el discurso del otro, sino el del síntoma. Y establece muy claramente que son tiempos lógicos. El tiempo uno sería el síntoma, entiendo que, y el tiempo dos el inconsciente. Del síntoma podemos poner de lado, dice él, la casualidad o la contingencia. Perdón, Dolores, te pido síntesis, por favor, porque tenemos pocos minutos. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llega? O si es que se puede llegar, porque lo indica la flecha, que se trataría en un análisis de llegar del inconsciente al síntoma. ¿No? Ese síntoma que serían, pues no sé, las casualidades homofónicas de la lengua, de los S1 de la lengua, que uno de eso hizo un destino. Quiero decir, mi pregunta clínica es, porque él plantea un llegar desde el tiempo 2 al tiempo 1. Y yo me pregunto, en la clínica, eso de ese tiempo 1, aunque sea lógico, ¿cómo se alcanzaría? Si es que se puede. O estamos cayendo en la ilusión de que se puede tocar lo real, puesto que por otro lado decimos que justamente a lo real no llegamos nunca. Muchas gracias. Tenemos 3 intervenciones más, una de Olga Molina, después Lito y después Guido, y yo creo que estamos sobre la hora. Olga, te doy la palabra. Hola, Olga. Ahora, ¿me escuchan? Ahí está, perfecto, sí, sí. A mí me parece que hay algo que se nos está escapando en lo que estamos discutiendo, y es por qué apareció lo real en la enseñanza de Lacan. Es decir, eso no ha sido un hallazgo casual, es una invención la de Lacan en relación a lo real. ¿Para qué? Para darle la posibilidad de ser un significante extremo, así lo llama, un significante extremo, desde el cual se puedan armar y desarmar diferentes formas de articular un discurso. Y eso, vos lo mencionaste hoy, ¿no? Lo real, el significante extremo, es un trabajo de investigación dirigido por Miller y que está al alcance de nuestras posibilidades leerlo, y que efectivamente lo que marca allí es el uso que le da a esa invención. No es algo que tenga que ver con lo ya dicho, es algo que se instala ahí como un significante que da posibilidades de calcular las cosas, pensarlas desde otro lugar. Y me parece que se nos escapa un poco porque tratamos de explicar lo real como si fuera explicable. Por eso el nombre que le ha dado es significante extremo. No es un significante cualquiera, y que sirve específicamente para operar con él. Quería ver si podemos trabajar un poco con ese tipo de articulación que hace Lacan y que Miller toma muy particularmente en ese trabajo de investigación. Y allí hay un punto que después trabaja en los otros escritos, ¿no? Y ese punto justamente tiene que ver con lo que dice Lacan en relación a los escritos, ¿no? Que es el significante extremo, que es lo real, es lo que comanda toda la función de la significancia. Todo lo que significamos está comandado en esa dirección. Lo dice en los otros escritos. Si no vamos en esa dirección, se nos escapa a lo mejor una parte importante del último Lacan. Eso era nada más. Gracias, Olga. Lito. No, yo lo que quería decir es lo siguiente, que sí es cierto que Miller toma la naturaleza, pero creo que Miller sabe lo que dice Lacan, que la naturaleza no es natural, porque la naturaleza es lo que nosotros nombramos. Es el chiste que Dios le hace a Adán cuando le dice que nombre a todos los animales y las cosas que él había creado. Ya de entrada,
para el ser humano, no voy a decir el ser humano, no es una palabra que me guste, para el hombre, no hay una relación con la naturaleza que no produzca malestar. Hegel, en principio, había dicho que el hombre es la enfermedad natural, la enfermedad mortal de la naturaleza. ¿Por qué? Porque para el hombre no hay una naturaleza donde él tenga un contacto directo. No sabemos qué es la naturaleza. Sabemos que nosotros la nombramos y que a partir que la nombramos nos convertimos en eso, en la enfermedad mortal de la naturaleza. No voy a hacer todo el desarrollo como Hegel llegó a eso, pero es muy importante tomarlo. Me parece que Lacan era absolutamente pesimista en el hecho de la posibilidad de una ecología. Lacan lo que se daba cuenta es que quizá a partir del psicoanálisis tengamos una relación con lo real. En ese sentido, la real no es la naturaleza está perdida para el hombre, que tengamos cada uno por uno, tener una relación diferente, que es lo que le llevó a Jacques Alain Miller, me parece a mí, a sostener este ideal. Tampoco no es un ideal, sino esta orientación hacia todos analizantes, no todos analistas, todos analizantes, esperando que el análisis tenga un efecto que nos saque justamente de que el hombre, que ahí diría el hombre es la enfermedad mortal de la naturaleza, esperando quizá, pero con mucho pesimismo, que el hombre pueda llegarse a eso todos analizantes. Me parece que ese es un punto. El otro punto que le quería preguntar a Guido, levantó la mano, es esto nada más. La última enseñanza de Lacan, digo, lo ha dicho Miller, es sin causa. Si vos podrías, como tomaste a Hume, decir un poco más sobre eso. Gracias. Guido. ¿Queda tiempo? ¿Puedo contestar? Estás muteado, Guido. Perdón, no, si queda tiempo sí podía intervenir todavía. A ver, bueno, me parece que las dos cosas a las que iba justo van con esta pregunta última, de la causalidad. Me parece que lo que pregunta Valeria es muy acertado en el sentido de que es a lo que nos enfrentamos en la clínica hoy por hoy, siendo que estudiamos esta ultimísima enseñanza. El cómo poder leer, en definitiva, la clínica en base a todo este templo destruido que nos queda, por así decirlo, a partir de este real sin ley. A ver, me parece que traigo, perdón, disculpen por la insistencia, pero traigo esta frase de vuelta que usé que cité en el trabajo, que me parece que es a mí lo que me ha orientado dentro de la ultimísima enseñanza, las dos frases simplemente, que las dos son de Miller. El psicoanálisis se podría definir como el acceso a la identidad sintomal, es decir, no conformarse con lo que quisieron los otros, no conformarse con ser hablado por la familia, sino por el contrario acceder a la consistencia absolutamente singular del síntoma. Y después dice, le doy aquí, al identificarse con su síntoma, el valor de reconocer su identidad sintomal. No significaría que se llegaría simplemente a identificarse con su síntoma, sino que se es su síntoma. Identificarse con eso, ser su síntoma, es liberarse después de habérselas recorrido de las escorias heredadas del discurso del otro. A ver, Miller en el ultimísimo habla de que el Seminario 24, ¿se me escucha ahí? Sí. Perdón, perdí la pantalla. Que en el 24 habla mucho de que en todo caso sería desandar, desenredar todo lo que es el otro, el recorrido de un análisis, lo que son los dichos y demás. Creo que es, en todo caso, dejar de encontrar, o de buscar, en todo caso, la respuesta al quién soy, que sería lo que pondría en funcionamiento un análisis, de alguna forma, y encontrar que todas esas respuestas, esas escorias, son las que me ha dado el otro.
al fin y al cabo. Porque no importa dónde la encuentres, ya sea de la historia de la novela familiar o como quieran que sea, de la cultura, siempre me las da el otro. Y pensaba algo que, en definitiva, ¿cuál sería el resultado? Las escorias, buscando precisamente el término, porque me pareció muy alusivo, no es simplemente esto de algo despectivo, algo que se desecha simplemente, sino que es algo útil también, es algo que se utiliza en metalurgia para controlar el punto de fundición de los diferentes materiales y demás y obtener un resultado esperado. Quiero decir, en todo caso... Guido, te pido una síntesis, por favor. Sí. Perdón, sí, ya termino con esto. En todo caso, lo que sería poder purificar el discurso propio, por así decirlo, del otro, sacarlo de en medio y poder decir algo. Me parece que es eso poder llegar al síntoma, poder tener un decir original. Es decir, y volviendo a la pregunta que me hicieron recién, dejar la causalidad de lado, dejar de creer en la causalidad del significante y poder encontrar un decir nuevo que satisfaga y que no vuelva a apuntar de vuelta al agujero de la falta que hay por hablar el lenguaje. Solo eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos en horario cumplido. Vamos ahora a hacer la pausa hasta la segunda mesa, el segundo momento, que va a ser 12:30 horas argentinas, 16:30 horas de España, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, excelente los trabajos y los comentarios, así que felicitaciones a todos.